Guanajuato hay una alerta de género. Uh-huh. El 25 de septiembre del 2024, gobierno federal decreta una alerta de género a 17 municipios, incluidos obviamente León, y a los poderes. Entonces, esa alerta de género pues demanda acciones a favor de la mujer. Una de estas acciones que le corresponde directamente al Poder Judicial es la creación pues de estos juzgados mixtos, que ahorita vamos a platicar a fondo cuál es la ventaja de acudir a un juzgado mixto o de acudir a un juzgado penal o a un juzgado familiar, pero deriva la obligación de un compromiso a través de la alerta de género y también un esfuerzo que hace Guanajuato. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, cajón, me cambiaron al... No, espérate, Noemí, ¿qué pasó hoy? ¿Dónde quedó Javier? ¿Dónde quedó Javier? No hubo más presupuesto, no nos alcanzó. No, venimos a levantar el rating de este podcast De que este andaba podcast. medio cayendo ahí. Oye, entonces... y doblemente porque tenemos invitado especial, cabrón. No me digas. Avisaste que por eso viniste, güey. No, nada de eso. Nunca viene, ¿no? Tenemos de invitado nada más y nada menos que al maestro Jorge Lona. Jiménez Lona, de la cajetilla. Jiménez Lona, maestro, ¿qué hace por acá? Pues Viene a echarse a perder porque aquí no creo que vengamos a hacer otra venimos cosa. a divertirnos un ratito, aquí saludar a Oscar, al licenciado Palomino, Alejandro, obviamente. Fíjate que coincidimos en la banda de guerra. Yo soy más grande, obviamente, pero lasallistas de corazón. Lasallistas de corazón. 100%. Y ahí coincidimos en la banda de guerra en la secundaria, ahí en la Salle Panorama. Pues pásale el shampoo al licenciado Oscar porque ya pasó el tiempo y nomás nada aquí, ¿no? Y ahora La buena coincidimos vida, la buena los vida. tres como maestros en la Salle. Ahí ¿no? está, sí, Volvimos los a tres de coincidir. docencia. Ahora la licenciatura. Lasallistas Saludos y a ahora todos. nosotros. Nuestro público, digamos, en gran parte es alumnado de la Salle. Claro. Lasallista, ahí está. Chulada. Formando, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues el tema de hoy que vamos a discutir entre todos es los juzgados mixtos, ¿no? En Guanajuato acaban de crearse, acaban de entrar ahorita. Sí, Bueno, día 16. vamos a salir todavía 16 de en junio. unos cuantos días, el 16 de junio salieron, pero queremos hacer preguntas y buscábamos a la persona indicada para bombardear, cabrón, con preguntas de todas las dudas que tenemos nosotros y que nos han hecho las personas que se acercan a nosotros. Y pues bueno, yo creo que vamos a empezar para no perder el tiempo. A mí me encanta preguntar y mi primer pregunta que abro es: ¿cuál fue la necesidad o cómo se creó el juzgado mixto? ¿Qué detectaron como para que se tuviera que crear un juzgado mixto? Mira, primero platicarle al auditorio que Guanajuato hay una alerta de género. Uh-huh. El 25 de septiembre del 2024, gobierno federal decreta una alerta de género a 17 municipios, incluidos obviamente León, y a los poderes. Entonces, esa alerta de género pues demanda acciones a favor de la mujer. Una de estas acciones que le corresponde directamente al Poder Judicial es la creación pues de estos juzgados mixtos, que ahorita vamos a platicar a fondo cuál es la ventaja de acudir a un juzgado mixto o de acudir a un juzgado penal o a un juzgado familiar, pero deriva la obligación de un compromiso a través de la alerta de género y también un esfuerzo que hace Guanajuato. Ahorita les voy a platicar las ventajas que tiene y sobre todo el esfuerzo que está haciendo de manera contundente. Que aquí hay que recordar un poquito también, un poquito de historia, que a nivel internacional México ha sido condenado en múltiples ocasiones en materia de perspectiva de género y ha habido sanciones donde nos dicen Estado mexicano educa a tu gente, educa a tus funcionarios públicos, legisla en materia de perspectiva de género, toma medidas distintas, investiga, etcétera. Y ahora que yo veo esto a nivel estatal, como que digo, mira, hasta es una manera más, porque luego hay que decirlo, en el estado de Guanajuato nos dicen que somos arraigadísimos y muchos en tema también de género, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que esta es una muestra muy buena de un avance que puede haber en materia de perspectiva de género. ¿Tú qué Sí, no, opinas? claro, y al final del día, digo, en la materia penal, la verdad sí ahí, pese a lo que diga la gente y otros estados, pero nuestros jueces en materia penal son jueces muy progresistas y muy avanzados en el tema de la perspectiva de género y que no nos hemos quedado atrás a comparación de otros estados y que de verdad se respeta y se busca siempre juzgar con esa perspectiva de género, ¿verdad? Contrario a eso. Pero es importante, yo creo que sí, lo que nos comenta Jorge, bueno, viene después de esta alerta de género, pero ¿y qué es lo que se busca con este juzgado mixto que no tuvieran los otros juzgadores? Y que no alcanza con lo que ya tenemos. Es Exacto. correcto. Primero, en la actualidad, una mujer que obviamente es víctima de violencia, tiene que ser obviamente violencia intrafamiliar, pues acude a un juzgado penal
que está en un lugar distinto a donde está el juzgado familiar. Entonces tiene Ok. que iniciar su denuncia ahí en un juzgado penal, su juicio. Es un desgaste porque no es fácil llegar a los juzgados penales, pues están pasando la central de abastos, es un lugar, digamos, alejado de la mancha urbana, y eso pues complica a la hora de una mujer pues tener que solicitar el auxilio ahora pues de un juez, y luego irte a la vía civil, por ejemplo, a la vía familiar, pues para ejercitar la acción del divorcio, alimentos, pérdidas de patria potestad. Entonces, ¿qué se buscó con los juzgados mixtos? Que en un solo lugar esté el juez de familia y el juez penal. En un solo lugar, sin tenerte que trasladar, se te dé la atención y que de manera integral se resuelva el problema de la violencia, que hoy, pues, te repito, no se podía hacer, tenía que ir por cuerdas separadas, Sí. y a veces sin una buena perspectiva, haciendo gastar a las partes, y sobre todo sin una visión que hoy sí la hay, de protección a la mujer. Hoy en estos juzgados mixtos son multidisciplinarios, repito, hay un juez de lo penal, hay un juez familiar, pero también hay trabajadoras sociales y hay psicólogos. Okay. Entonces, cuando llega una mujer, el trabajador social lo primero que detecta es si hay riesgo de que regrese a su casa. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tú inicias una acción legal en contra de la pareja, claro, si ya era violento, cuando se entera que le va a ir peor. Le va a ir peor. Entonces, ese trabajo se hace primero de manera preventiva, pues para evitar que vaya a haber una consecuencia. ¿Cómo se inicia? Que esto también es importante. La manera para llegar a un juzgado mixto es por la vía penal. Esto es importante. Como tú lo vas digamos, a iniciar, es por la vía penal, es por cualquier delito de violencia contra la mujer, pero incluye pues violación, delitos contra la libertad y sobre todo que la mujer tenga ese acompañamiento, porque bueno, una víctima de este tipo de delitos pues también requiere la atención psicológica. Sí. Una vez que se da la atención penal, ella ya tuvo que haber acudido obviamente al Ministerio Público, okay, a poner su denuncia. El Ministerio Público va a judicializar y lo va a hacer a través del juzgado mixto. ¿Cómo empieza? Empieza por regiones y empieza, digamos, por etapas. Arrancó, a diferencia de los otros sistemas, que siempre se dejaba León al final, ¿no? Uh-huh. En el penal, en todos los demás. Y que era normal, yo creo. Era por las cargas de trabajo. La carga era altísima. Aquí León va en la primera etapa, entra San Francisco del Rincón, entra León, entra Guanajuato capital y Salvatierra. Son esos 4 municipios donde se está arrancando a partir del día 16. ¿Hubo alguna decisión específica o algún tema que tomaron en cuenta para estas 4 cabeceras? La infraestructura, okay, porque son juzgados, digamos, que obviamente son de oralidad, y pues no es sencillo pues tener las salas, tener pues todo el equipamiento, la gestoría, para poder operar. Entonces, una parte fundamental obviamente es la infraestructura, que hay que decir que Guanajuato también, como decía Oscar, pues tenemos juzgados muy dignos en Guanajuato, sí, ¿no? Sí. Espacios, la verdad, muy dignos, y que se requiere pues seguir capacitando, y es una parte fundamental que también se dio en los juzgados mixtos. Vino una capacitación no solo para los integrantes del Poder Judicial, sino para los defensores de oficio, para los ministerios públicos, y bueno, pues para entrar todos en una misma sintonía. Ok, entonces aquí voy a hacer un pequeño resumen. Entiendo que quienes son las personas que tienen acceso a este tribunal mixto son las mujeres que padezcan violencia. Porque luego en algunas notas que yo he leído se habla de están creados para atender la violencia familiar, pero no es cualquier miembro de la familia, sino la mujer en este caso, que es a la que se busca visibilizar. Sí, es una acción afirmativa. Género, ¿no? Exactamente. Y aquí te digo, como se arranca, digamos, es por la vía penal. Sí. Si derivado de la vía penal, pues resulta que aparte había, no sé, un vínculo matrimonial, pues ahora sí, en la vía familiar, pues se busca la disolución. Y si también había hijos, pues ahora el tema de la pensión, pues lo que se deriva. Los casos son muy concretos en la materia familiar, son aquellos que se establecen en el artículo 822 del Código de Procedimientos Civiles, que viene la disolución del vínculo, vienen temas, por ejemplo, de reconocimiento, desconocimiento, temas de alimentos, adopción. Entonces, son los casos concretos que se van a atender, y que eso nos hace diferentes a otros estados. En otros estados donde hay juzgados mixtos,
solo se ve, por ejemplo, el tema de lesiones y el tema del divorcio. Nada más. Aquí en Guanajuato no. Aquí en Guanajuato es integral, en la materia penal, cualquier tipo de agresión se atiende, inclusive, por ejemplo, violación, desaparición forzada, feminicidio, o sea, cualquier delito que atente contra la mujer se atiende por la vía penal. Y en materia familiar también, pues incluso hasta las medidas, ¿no? Que son muchas veces necesarias. Sí, súper. Por ejemplo, la duda que nos ha nacido y que mucha gente nos pregunta es, empieza la denuncia, se detecta que hay violencia de género en este sentido, ¿en qué momento se decide participar ya del proceso familiar en este? Cuando ya el Ministerio Público decide judicializar, ahí es donde se arranca y bueno, ahí se detecta pues que la mujer pues tenía obviamente un agresor, que era integrante de su familia, y pues también si hay menores, pues también se atiende por la vía familiar. En Guanajuato, repito, pues le estamos apostando a que sea una atención integral, una atención donde se le facilite, porque hoy no es fácil. Hoy pareciera, para quien nos conoce o quien nos está viendo, ir a un juzgado penal lleva su tiempo, su distancia, su costo, y luego ve y salta y ve un juzgado familiar, genera un desgaste, una desmotivación. No, y lo complejo es que la víctima cuando va y acude a una autoridad le dicen, o sea, sí, pero aquí yo te puedo ayudar hasta este punto. Nada más esto. Y después te tienes que ir para allá y esto es en otro lado, entonces los traemos. Y eso desmotiva mucho. Acá lo que se busca es que en un solo sitio, en un solo lugar, se dé de manera integral la atención. Entonces le estamos apostando a esta medida y bueno, pues ahora como abogados, ustedes que litigan, pues apostarle a que sea un juzgado que dé una atención y sobre todo que atendamos a las mujeres como se merece, ¿no? Porque el objetivo de esto es reducir la violencia contra la mujer, que sigue siendo un tema muy complejo en México y en Guanajuato. Perdón. Ahí entonces la Fiscalía va a servir una especie de filtro para ver si el asunto lo va a canalizar a un juzgado mixto o lo va a judicializar a un juzgado de oralidad penal. Ahorita, por ejemplo, obviamente si la mujer no tiene, digamos, hijos ni está casada, pues seguramente se van a ir nada más por la vía penal, ¿no? No hay que atender en la vía familiar. No. Si en el Ministerio Público detectan que hay concubinato, relación de derecho, es donde va a entrar ya el tema de familia. Pero ¿qué pasaría, Jorge? Y ahí creo que Alejandro va a compartir conmigo la situación, en el supuesto de que efectivamente hay materia para abrir las dos vías, tanto la penal como la oralidad familiar, pero digo, hablamos también de gente, ahorita como está la situación en el tema económico, ¿verdad? Muchas personas dicen, yo ahorita nada más voy a accionar la vía penal porque necesito una medida de protección, necesito que esta persona la separe inmediatamente del domicilio y ahí frenar la Ahí es donde entra la Secretaría de Gobierno, tenemos la Defensoría Pública, que nosotros damos la atención y también acuérdense que tenemos asesores victimales, que ellos dependen de la Comisión Estatal de Víctimas y es que nos pueden ayudar también a generar este acompañamiento. Es fundamental la asesoría. Nosotros dentro del gobierno del estado, la gobernadora sacó un programa que se llama Aliadas y nos pidió llevar el tema, por ejemplo, de alimentos. En un año llevamos más de 4,000 juicios. Sí, claro. O sea, es muy alto el nivel de mujeres que muchas veces por falta de conocimiento o capacidad económica, pues se quedan y pues no accionan o no demandan. Yo siempre les digo a los alumnos, los alimentos son responsabilidad de los dos papás, claro. y muchas veces la mujer, por esta falta a veces de información o económica, pues le toca asumir toda la carga y no es justo tampoco, ¿no? Claro, para ella. Entonces el asesor victimal público en materia penal va a canalizar a otra especie de asesoría victimal pública ya en la materia. Para que continúe el procedimiento familiar. Para que lleve el procedimiento familiar y obviamente en un solo sitio pues tú tengas toda la atención integral, ¿no? Que no te traigan peloteando de un juzgado a otro lugar. Claro. Ok, ahí está, me queda claro. ¿Qué va a pasar con los asuntos pues ya iniciados? Los que inician, ahí sí se quedan. Ahí se llevan, ahí se agotan y bueno, a partir del 16 de junio ya se pueden llevar ahora en estos juzgados mixtos. Repito que le estamos apostando a que sea en un futuro en todo el estado, pero obviamente pues hay que ir iniciando por León, que va a ser una gran muestra, ¿no? Pues es el municipio con mayor carga de trabajo y más... Que incluso la siguiente pregunta que yo tenía va en esa tesitura, porque sabemos que la carga es muy alta, yo me dedico a la materia familiar, y pues son miles de demandas las que entran al año tan solo en León, ¿no? Son 15 jueces de familia. 15 jueces, pero asuntos son
No, 8,000 promedio al año. son una cosa así, muchísimos. ¿no? Sí. Entonces, y la mayoría, tengo que confesar, que todos iniciamos diciendo, la mujer sufre violencia. En la mayoría de los asuntos, si yo abro así el 100% de casos que llegan a la materia familiar, Va de cajón. estoy seguro que el 90% de oficio, es, como dicen. exacto, de oficio va La una violencia. mujer que sufrió violencia, ¿no? ¿Qué riesgo existe? Porque entiendo que es un tribunal mixto, que no tiene 15 jueces, ¿no? Que el sistema y el número de denuncias y de demandas lo sature. Y no sé si el gobierno lo ha previsto, porque no hay que negar que son muchísimas las personas que sufren de este tipo de... Va a depender mucho, y platicaba yo con la magistrada Almadelia, con la presidenta del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público también es, digamos, como el termómetro, y tenemos que cuidar que no nazcan colapsado el juzgado, porque empiezan, nosotros le llamamos carga cero, sin ningún asunto. Entonces aquí la ventaja es también que el propio juzgado tenga la capacidad de llevar un proceso ágil. Si me vas a llevar ahí un juicio de años, Claro. te vas a saturar. Entonces la ventaja es que los dos van por la oralidad, y la idea es avanzarlos y sacarlos lo más pronto posible. Obviamente vamos a depender pues de otros factores, también pues quien se le señale tiene derecho a la defensa, seguramente pues también se va a trabar la litis, y ahí es donde se pone interesante, ¿no? De acuerdo. Sí, porque ahí es donde yo, ya cuando lo visualizo en el terreno, digo, si 15 jueces no se dan abasto de los asuntos en materia familiar, ¿qué va a pasar con el tribunal mixto? Que realmente la mayoría de personas demandamos violencia en ese sentido, o casi siempre empezamos con medidas prejudiciales que sirven para contener violencia, ¿de acuerdo? Y entonces decimos... En medidas de restricción, el tema de alimentos. Exacto, acá ya veo, la podrá empezar incluso a hacer el Ministerio Público, pero hasta dónde llegará en su momento una vez que inicie el procedimiento familiar, la protección. Ahora, de la... si tú me dices, yo algo que siempre les he dicho, los juicios de familia son interminables. ¿Por qué? Porque pues tú puedes decretar la separación del vínculo matrimonial, pero luego viene el tema del incremento de la pensión alimenticia o disminución, los incidentes. Entonces no hay, digamos, los juicios de familia siempre llevan un proceso largo, complejo. Sí. Y cuántas veces no hemos visto en los juicios que dice, yo lo que quiero es fastidiar a mi pareja, ¿no? Qué lamentable, pasar. pero es la realidad. Suele pasar. Donde, pues, Los penalistas por lo general son... No, bueno, pero es que también hay una cuestión muy importante, y digo, no sé, porque pareciera hasta curioso, que se hace una reforma al tipo penal de la violencia familiar en donde se aumenta la pena, y entonces en automático le está cerrando los mecanismos de descongestión del sistema penal, como son las soluciones alternas de entrada, acuerdo reparatorio y suspensión condicional, la trae cerrada. Entonces la mayoría de esos asuntos va a ir para un juicio o bien un procedimiento abreviado. Y ahí no sé cuántos jueces en oralidad penal se van a trasladar a este sistema del juzgado mixto para estos efectos, ¿verdad? Esta parte que comenta Oscar es fundamental. Fíjate que el Congreso determina que le estaban dando vuelta al tema de la violencia. Es el delito que más se comete, ¿eh? También hay que señalarlo. Y hay una explicación. El tema de adicciones del alcohol a las drogas generan procesos de abstinencia y genera problemas al interior de las familias. Sí. Entonces, algo que determina el Congreso es, pues le están dando vuelta. Salgo con beneficios, y lo primero que hace, pues va y se vuelve a descontar a la señora que fue y lo denunció. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Pero aquí también luego el tema es, ok, está privado de la libertad, pues cómo te le vas a reclamar alimentos a alguien que no puede trabajar, ¿no? Es algo contradictorio, pudiera ser, pero yo aquí creo que la mejor idea pues es el abreviado, y que pues se vaya lo más rápido posible, pues para evitar también el desgaste de las instituciones, ¿no? Exacto. Fíjate, es importantísimo que la gente sepa, entonces en este sentido, que es cuando haya violencia en contra de la mujer, del tipo que sea, porque eso sí hay que aclararlo, ¿no? Cualquiera. Económica, física, emocional, vicaria ahora, Sí. Utilizando a los niños como medio de violencia, se puede acudir con la denuncia pertinente, y después se seguirá ahí mismo, una vez judicializado, se inicia la vía familiar, y habrá también oportunidad de que la persona ¿Concilie o qué? concilie en estos casos. Sí, a ver, hay temas que no son conciliables en la vía penal, Uh-huh. pero en la vía familiar sin lugar a dudas, ¿no? Y yo creo que son los juicios que avanzan mucho mejor cuando ya en el tema, por ejemplo, de los alimentos, Sí. las convivencias, pues lo haces a través de un convenio y no lo dejas escrito en piedra, porque
seguramente te ha tocado ver, es que dices, ya es el sábado a las 5 y no me lo trajo, ¿no? Claro. Sí. Y llega un problema porque pues lo que quiere la otra es desquitarse o el otro desquitarse de la pareja. En cambio, cuando haces estos convenios en justicia alternativa, que es una manera también de despresurizar en la vía familiar, Sí. de hecho, los jueces están obligados a invitarlos al proceso de mediación. En muchos casos sí lo hacen, pero en otros tantos no. Es tanto el conflicto ha escalado al grado que ellos quieren ver la sentencia y el tema es que en una sentencia recordemos que alguien gana todo y alguien pierde todo. Entonces, cuando hay proceso de mediación, un convenio lo puedes diseñar de una manera mucho más flexible, como es la vida, ¿no? Claro, Que si claro. el día del cumpleaños del niño cayó en sábado y no le toca, pues no pasa nada si se ponen de acuerdo entre los padres. Pero bueno, Sí, exacto. aquí es mucho construir, es mucho diálogo y ahora pues darle voto de confianza a estos juzgados mixtos. Seguramente va a haber cosas que se tengan que ir Sí, como Puliendo. todo, ¿no? puliendo, ajustando, pero es un pase de salida creo importante en Guanajuato y te repito que vamos a ser pioneros a nivel nacional con esta atención que es necesaria para contener la violencia. Otra preguntita que a mí me nace es, entiendo que ahorita nos estamos basando en este catálogo que tiene el Código Procesal Civil El de Guanajuato. 822, ajá. Sin embargo, pues bueno, ya hay que sacar a la luz que ya viene el nuevo Código Nacional de Procesos Civiles. ¿Qué va a pasar cuando entre el Código Nacional con estos supuestos que prevé la Pues los legislación? tendremos que ajustar al Código Nacional. Fíjate que pues ya Me está adelanto, como el lobo, ¿no? Pedrito y el lobo. El Código Nacional ya trae un atraso muy considerable. Sin embargo, bueno, también aquí en Guanajuato nos hemos ido preparando. A mí me tocó ser consejero en el Poder Judicial y desde entonces veníamos ya capacitando a nuestros jueces, a nuestros secretarios de juzgados. Y hoy no es excepción, Guanajuato está listo. Siempre ha sido punta de lanza, Guanajuato hay que decirlo. está preparado, se ha invertido mucho en la capacitación y pues vamos a esperar los tiempos, no pinta sencillo, pero bueno, pues es una medida que se tomó a nivel nacional y pues hay que dar el paso y evolucionar. Sí, mi pregunta iba porque en el Código Nacional, cuando se habla de la justicia familiar, ahí sí es súper amplio y dice, aquí se va a ver cualquier Quiera. cosa que esté relacionada en materia familiar y no hay un catálogo. Ya. Entonces ahí es donde digo... sí, Pues nos lo tendremos que adaptar, ¿no? Al Código Y que ya a lo Nacional. mejor va de la mano, porque también el 116 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen en ese supuesto de cuáles asuntos en la materia de oralidad familiar son los que pudieran aperturarse. entrar acá en ese sentido. Exactamente, sí. Es una Va a estar novedad. interesante. Va a estar Sí, bueno. lo, y- lo que sí hay que aplaudir bastante es que, y aquí sí lo digo para todos los que me escuchan, aunque haya detractores en lo que voy a decir, es que en verdad Guanajuato es punta de lanza en el sistema definitivamente, judicial. Claro. No decimos que esté limpio todo No, y que siempre todo va a sea haber áreas correcto, de siempre va a haber mejora. cosas. Sí. Pero quien me diga que no, váyanse a litigar a otros estados que no voy a decir cuáles, ¿no? Unos vecinos por aquí. O unos Ya saben vecinos, sí, cuáles. y es muy complejo el litigio allá, el acceso a la Todo. tutela judicial efectiva, que una persona puede entrar, demandar o denunciar y ser atendido y que no nos traigan del tingo al tango. O Es que no muy te pidan complejo. dinero para un exhorto, ¿no? Exactamente. O prestar un expediente. Diligenciar, oye, ve y notifícale, No, pues o es sea, que aquí- no me voy a mover si no me haces moverme. Afortunadamente no tenemos esos problemas. Esas incidencias no están, o al menos no están tan, o sea, o tan conocidas porque es excepcional, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto, en verdad, haber visto esta propuesta, porque al final vuelvo a lo mismo, lo decía al principio del episodio, dicen que Guanajuato es súper arraigado culturalmente y resulta que son los que están ejerciendo más protocolos en perspectiva de género. Pioneros, Las sí. sentencias que yo he vivido, al menos en materia de familia, llevan ya impreso la perspectiva de género. Y acá, bueno, no dejar fuera que, y esto sí es una cosita que voy a meter así, dice a la mujer, y si están de acuerdo conmigo, la mujer es la mujer entendida como la persona así se haya Claro. construido en género. Claro. Y creo que ahí también va a entrar este tipo de denuncias cuando en una relación homoparental haya una persona que se identifica como mujer, podrá acceder a esto y que va a estar la autoridad preparada para decirle bienvenida y no le van a decir, no, pues tú acredítame que eres mujer y va a estar... Que ya hoy es sentido, muy ¿no? fácil. Ya si quieres en otro programa Exacto. les platico el tema de los cambios en los registros civiles, pero Sí, ya es un tema superado en Guanajuato. Tan solo ya Bien. está adecuada la normativa en la cuestión de los apellidos. Así Sí, es. ya también. los apellidos ya cambiaron, ¿no? Hoy ya no tienes que presentar amparos ni Exactamente. generar toda una dinámica, ni para casarte, ni para el tema del cambio de nombre. Entonces, son temas que se ha evolucionado bien aquí en nuestro estado y bueno, pues vamos a seguir trabajando. Entonces, para aclarar, últimas preguntas.
El procedimiento entonces en un tribunal mixto, por más que sea mixto, va a llevar la materia penal por Es separado. la que arranca. Un así juez es. penal. Pero aún así se van a seguir por separado el procedimiento penal, por separado el procedimiento Sí. civil, pero van a estar ahí los jueces, digamos, De en manera comunicación. paralela, el Ok. juez penal y el juez de familiar. Ok. En la misma audiencia los dos. No, van a ser audiencias distintas, separadas. pero digamos en el mismo lugar, En en, la misma sede, en la digamos, misma para sede, que en el el mismo justiciable no esté- espacio físico, en el mismo Perfecto. juzgado. No esté Así vuelto es. loco. Ahí está. Excelente. Pues no sé si tengas alguna duda, licenciado, alguna otra cuestión. Pues no, básicamente creo que estamos solucionando ahí las preguntas que teníamos de la gente. en Y darnos cuanto la a- oportunidad, yo creo que esto es valioso, Claro darnos que la sí, oportunidad sí. de conocer y también ajustar sobre la marcha. Por eso la importancia de que sea por etapas, yo creo que eso también es importante. Mero Y agradable. arrancar con León, que es el Así municipio es. más grande. Más ¿no? grande, ese es un súper reto, Es un porque reto por lo general lo enorme. dejan al final Sí, León era por esa la situación. Bueno, y una pregunta que me nació porque yo soy parte de esos que pueden ser. Hace rato se decía, la instancia familiar se va a iniciar una vez judicializado, pero el abogado privado podrá acceder a la representación de estas personas que estén inmersas en el tribunal mixto. Sin problema, claro. Aún que y sí. cuando ya sabemos que está la defensoría de oficio y que entonces al justiciable se le puede decir, tú qué necesitas, ¿no? Te vas a ir por acá o por allá. Puede ser que... Sí, se tendría que hacer y te repito, nosotros cuando nos complica, por ejemplo, en la vía penal, al inculpado es al que le ponemos el defensor de oficio. Sí. ¿no? Y yo no puedo ponerle defensor también a la parte actora Claro. y defensor de oficio a la parte demandada. Entonces No. ahí es donde entra el asesor victimal Ok, para ok. que no haya un conflicto Sí, de interés, porque si no, pues habría La misma parte, todos representados por la por el misma... Estado, Exactamente. sería Y complicado. va a estar ¿no? complicado. Pues ahí está, me queda claro. Noemí, ¿alguna pregunta o algo? No hablaste, hombre. Si ya no tienen presupuesto para mi Ya no, opinión. para tu opinión ya no tenemos presupuesto. Bueno, vamos a ir concluyendo. Jorge, en la conclusión lo que hacemos es 2 conclusiones por persona. Una, para terminar del tema que quieras hablar, de lo que discutimos o algún mensaje a los que nos están escuchando. Siempre, para darle oportunidad al invitado, yo soy el que decido que empiece Oscar. Ah, muy a dar su bien. primer conclusión. Democráticamente. Democráticamente. Aviéntate tu primera conclusión, Sí. licenciado. Yo, primeramente, como conclusión estaría el darnos esta oportunidad, porque ya escuchamos en todos los radiopasillos a los litigantes diciendo que esto se va a hacer un verdadero desmadre y que no va a funcionar nada, y si el sistema penal está colapsado, con esto vamos a estar todavía peor, ¿verdad? Y básicamente ahorita era una de las preguntas que yo le hacía a Jorge en el tema de la fiscalía, ¿cómo va a actuar? ¿Como una especie de filtro? Nos comenta que sí, efectivamente, porque la fiscalía va a poder determinar qué asunto va para este lado y qué asunto va para este otro. Entonces, litigantes, vamos a darnos esta oportunidad que va a ser muy valiosa y hay que dar ese voto de confianza al gobierno porque va a ser algo bueno. Así es. Yo me voy a subir un poco a tu conclusión. Que la gente entienda que el hecho de que tú ejerzas tu derecho en la vía penal, no estás perdiendo el derecho de ejercerlo en la vía civil Es o familiar, correcto. ¿de acuerdo? Porque acá puede venir, perdón, una resolución donde diga, pues no hay el ejercicio de la acción penal, pero no por eso tú dejas o no conservas los derechos que tienes que ejercer en la vía familiar. O sea, no es una excluyente. En ese sentido, esa es mi primer conclusión. Yo platicarles que es una atención integral, que lo valioso de este juzgado mixto es eso, que en un solo sitio tengamos la posibilidad de atender y agotar la vía penal, la vía familiar, y evitarle el desgaste a la víctima, que hoy es quien está padeciendo el traerlos por cuerda separada. Entonces, un tema de integralidad va a ser un beneficio superior para las mujeres de Guanajuato. Ahí está. Excelente. Oscar, ya se te fue el Pues- presupuesto, cabrón, y ya nos quitaron la luz, Se güey. asustó No Noemí. pagó a la por tu Comisión culpa, Federal. No, más pagas bien la lo que luz, pasó güey. fue que Noemí se asustó con El el atorón diablito. que se te dio ahorita, El como dia- que dijo, ya Pipa se le Herrera, atoró Pipa algo, Herrera. ¿verdad? Ahí. El diablito ahí se nos cayó. ¿Qué, Noemí? ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? Una pequeña falla técnica. Bueno, Pero bueno, nada Tú- que no pueda Noemí solucionar. Solucionar, ahorita para saca el diablito, evitar mira, ya lo va a distracciones, conectar. por favor. ya lo va a conectar. Tu segunda conclusión. Finalmente yo concluyo, sobre todo este mensaje a los alumnos, ¿verdad? Hay que revisar bien la Ley Orgánica del Poder Judicial, en especial ese artículo 116 bis, porque ahí están todos estos supuestos en donde vamos a poder tener este parteaguas y obviamente revisar los tipos penales porque no solamente es para la violencia familiar esta situación novedosa, hay otros delitos que ahí se contemplan, entonces hay que revisarlos, analizarlos bien para poder determinar cuáles sí y cuáles no pueden ir para allá. Bien, mi última conclusión, segunda conclusión, es la siguiente. Creo que Guanajuato, y no es porque esté el maestro Lona aquí, sino es porque en verdad sí lo creo. En este ejercicio lo que está pasando es que por primera vez, al menos a mí,
en materia de justicia se juntan los tres poderes, ¿no? Y eso es lo que la gente a veces no detecta y hasta de manera tangible. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos un poder legislativo que ha hecho el andamiaje, ¿no? Para que esto pueda ser real. Tenemos al poder ejecutivo en este caso también, que ha hecho las partes de ejecución y además decir que el Ministerio Público es una autoridad que depende del ejecutivo y que en este caso el MP es el primero que va a recibir la denuncia del justiciable, ¿no? Para después posteriormente judicializar y entonces entrará el otro poder que es el Poder Judicial a dirimir las controversias. Entonces es un fenómeno que a mí se me hace súper padre e intenso porque estamos viendo a los tres poderes trabajando juntos sí. por una situación particular que yo no había visto, al menos no en la práctica jurisdiccional. Entonces, decirle a los que nos escuchan, si es la primera vez que nos toca verlo a nosotros, pues entonces creer, aportar, abonar, y sé que vamos a ser críticos, que está bien, Se puede construir, pero, seguir exactamente, construyendo. pero tampoco Sí. tirar una institución que va empezando y que creo que en futuro se puede construir mucho mejor. Yo decirles que algo que me encanta de estos juzgados mixtos es la prevención. En materia de violencia intrafamiliar, te digo porque me ha tocado vivirlo, muchas ocasiones la víctima no quiere denunciar. O tiene miedo, o dices la cruz que me tocaba pagar, o me va a ir peor, ¿no? Me va a ir peor, me va a ir eso es lo peor peor, si lo eso es hago. lo peor que Hoy, puede pasar. en los juzgados mixtos, con el trabajo de los trabajadores sociales y los psicólogos, se va a detectar el grado de violencia que sufre la mujer. Inclusive, si es necesario, extraerla del domicilio conyugal y llevarla a un refugio. Eso es positivo, Claro. porque vamos a evitar el tema de los feminicidios. Recordemos que el feminicidio es el grado más extremo de violencia. Sí. Y si hablamos de feminicidio es porque ya fracasó todo el Estado, Y los poderes, la sociedad. primero. Definitivamente. Pero se pueden prevenir, ¿no? La violencia, recordemos que va escalando. Entonces, no es necesario esperar a que llegues para los golpes para determinar que hay violencia. Y esta parte es fundamental. Y yo me quedo con esto, la manera de que con este trabajo social, con el trabajo de los psicólogos, se va a poder determinar si hay un riesgo de regresar al entorno familiar para poder sacar a la mujer y evitar una tragedia, ¿no? Claro, ahí está, totalmente Excelente. de acuerdo. No dijimos, hay que mencionarlo, el cargo que tiene maestro ahorita, pues, le dijimos dónde anda y qué anda haciendo. Yo ahorita soy secretario de gobierno, pero también soy maestro igual que ustedes dos en la Sí, Universidad La Docencia, Salle. La Salle. Sí, somos ya tiene los años ahí de... Entramos al mismo al mismo 2014, tiempo, sí. licenciado Palomino. Pero nosotros sí conservamos el peinado. No, maestro. bueno, yo ya Nosotros casi no lo hemos la pedido. Es parte del nosotros no- inventario, ¿verdad? Ahí de la Universidad de La Salle. La sabiduría. Daños y Pura perjuicios a la sabiduría nada universidad. más, ya. es- Sabiduría experiencia. acumulada de Oscar. Ahí está, pues aprovechar, agradecerle, maestro. No, un gusto. Sabemos que tiene el tiempo súper contado. Hoy juega México, Hoy juega aparte. México, Ay, ya hasta Oscar el ya, lío, ya ya. le queman las habas a Hasta el Oscar. ministro de la Corte aplazó un asunto por ahí el otro día para alcanzar Para estar en el partido. el partido, y aquí, y Jorge, nosotros mira, aquí lo tenemos, ¿no? entreteniendo. Pero me va a agradecer No, un honor, un honor. que Saludos a decirle- Javier. A Javier, hombre. Lo Se la perdieron. extrañamos. Javier. No, güey, saludos Señor no, te Romo. la perdiste por güey, no llegaste, ¿no? Aquí estabas, Estaba. se aperró Oscar, ¿no? Alguien tiene que ocupar Alguien lugar. tenía que estar. No, se puede quedar No, esta pero en banca verdad, sola. estamos muy agradecidos No, por al el tiempo, contrario. es tu casa, y también comprometerte un poquito a que si llega a haber alguna duda con posterioridad Con todo gusto. de esta institución que se está creando, pues tener la llamada y decirle a la gente, manden sus dudas, que aquí tenemos a alguien que nos responde, ya vieron, sin problemas, sin nada, y tengo que quemar un poquito al maestro, porque yo le dije, ¿habrá algún tema que no quiera tocar? Así como va, ni nos dejó mandarle las preguntas, y lo bombardeamos ahorita y todo fue Directo. genuino y espontáneo. No, así debe de ser y sobre todo, bueno, lo que vaya surgiendo, yo me gusta verlos en el TikTok, entonces, cuando salga otro tema, pues con todo gusto, ¿no? Nosotros Claro que ahorita sí. estamos, aprovecho el comercial, Adelante. Claro. el tema de los notarios es un reto fundamental. Sí. Aquí yo les digo a los alumnos, el derecho notarial es muy noble, deja buen recurso, de una gran responsabilidad, y hoy Claro. traemos un déficit de 120 notarios en el estado. Entonces, vamos a sacar convocatoria en el mes de octubre para examen de oposición. Ayer justo entregué Sí. constancias a aquellos que lograron su acreditación acreditaron. como aspirantes. Ellos ya van a participar en el examen de oposición y bueno, pues es un área de oportunidad para aquellos que están estudiando derecho. El derecho notarial es un derecho, en mi opinión, muy noble,
muy limpio y obviamente de mucha responsabilidad. Con ¿no? un chorro. Ahora ya hay responsabilidades jurisdiccionales para que se les quite el Código Nacional. Ya Pero viene, les va bien. pueden Yo no divorciar a la conozco gente. notario No, pobre, ¿eh? no. No sé si Yo Oscar, tampoco. pero yo no conozco No, un notario definitivamente pobre. no. Les va bien. Yo conozco uno que decía, no vamos a caber en mi casa, y después llegué a su casa y sí cabíamos, pero hasta de más, ¿no? Con el Pero equipo bueno, de fútbol. Exactamente. Ahí está. Maestro, muchas gracias No, un por tu placer. tiempo. Gracias, Oscar, Jorge, un gracias, gusto Noemí. tenerte por acá. Gracias. Muchas gracias. Se acabó. Cuídense. Nos vemos. Saludos.